platicar de la parte biológica en un contexto pues de que pues cada ser humano inicia en un proceso, ¿verdad?, continuo, ¿verdad?, el embrión, por ejemplo, un huevo, una semilla. ¿Por qué lo pongo? Pues porque, por ejemplo, en México se protege el huevo de tortuga, ¿no?, el del caimán, el del cocodrilo. Jurídicamente tiene una protección de un estadio de vida de un ser vivo, ¿no? Y realmente sobre el tema del ser humano pues no hay ninguna protección, porque la misma Constitución no establece ese estándar. Sin embargo, se utiliza la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, yo quiero decir que pues, hay una ontogénesis continua, porque esto es parte que quizás habría sido desarrollado más por parte de la filosofía. ¿Cómo estamos a nivel nacional nuestro marco normativo, ¿verdad? Bueno, todos por lo regular usamos la pirámide de Kelsen, aunque realmente ya no es actual. Más adelante lo precisaré. ¿Por qué? Está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales en materia de derechos humanos, que esto es muy importante, porque hay veces que hay lucha de tratado contra tratado y quienes tienen que preservar son los temas de derechos. Leyes generales y federales, reglamentos, normas oficiales mexicanas, que las normas oficiales mexicanas, bueno, pues tienen un alcance de protección a nivel nacional, porque realmente son normas técnicas. Y a nivel de las entidades federativas, pues es más o menos el mismo rango de protección jurídica que tiene. Bueno, yo quiero establecer un parámetro previo porque lo voy a ir desarrollando conforme voy viendo el tema, principalmente por las resoluciones que tenemos actualmente en los casos del tema de la vida, ¿no?, de los embriones, de los fetos, etc. Los avances científicos basados en hechos contrastados experimentalmente y demostraciones empíricas van revelando la realidad. Y eso es muy importante. Datos genéticos, inmunológicos, bioquímicos, embriológicos, histológicos, fisiológicos o ecográficos pueden distinguir que desde la cingania está presente ya una nueva entidad perteneciente a la especie que corresponda según sus gametos, ¿verdad? El desarrollo de un individuo es un proceso gradual, continuo e ininterrumpido, respetando el tiempo según un proceso fijado por el programa inicial, genoma, y su interacción con el medio ambiente, epigenética, y su naturaleza, una vez que ha comenzado este proceso, no puede ser frenado más que por la muerte. Son cuestiones de lógica que incluso vimos la parte científica muy interesante sobre esta cuestión. Y es cierto también, que eso me gustó mucho, se establecen definiciones sobre la misma gravedad humana, ¿no? El embrión, el feto, la niño, adolescente, joven, adulto, anciano, solo y exclusivamente para determinar un rango de desarrollo dentro del mismo individuo, pero es para establecer un parámetro de estudio, ya que la vida es un continuo, no puede haber un salto ontológico de prehumano a humano. Siempre somos los mismos, pero manifestamos las condiciones propias de cada etapa de desarrollo. Y para que dicho desarrollo sea lo más humano y congruente, se debe ofrecer los medios más adecuados para su salud y desarrollo humano. ¿Por qué estoy estableciendo este parámetro? Bueno, porque las normas jurídicas, pues realmente a veces las establece quien está en el poder, ¿verdad? Todos lo sabemos. Históricamente, pues muchas veces ha habido actos de discriminación. Que hacemos distinciones por X o por Y. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es importante que el derecho pues, no tiene que establecer una verdad ontológica, pero sí a protegerla en la medida de los hechos que se vayan teniendo, que se vayan revelando y que vayamos encontrando, ¿no? Tiene por naturaleza unos derechos y deberes inherentes a su dignidad intrínseca, y el derecho como ley, tiene como principio la ordenación, relación de las conductas humanas, dar a cada uno de los suyos sus derechos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es que el derecho incluso es más amplio que la ley. La ley es un instrumento del derecho, del deber ser, de cómo tenemos que regularlo para la buena convivencia humana, con un principio muy importante que es la coexistencia relacional, que todos podamos coexistir de una forma de respeto. Y ahora utiliza mucho el tema de tolerancia, ¿verdad?, que está bajo el estándar de los derechos humanos. La dignidad humana incluso es el valor que se tiene inherente sobre el ser humano, que se fue destacando dentro de las declaraciones de derechos humanos. Esto no lo digo yo. Si ustedes quieren leer las declaraciones principalmente
la universal, y de ahí partiendo los derechos económicos, sociales y culturales, y las civiles y políticos, te establece que la dignidad humana es inherente a la persona o al ser humano, dependiendo cómo esté definida. ¿Sí? Entonces es muy interesante ver porque es una parte central para el tema de derechos humanos, la dignidad humana, que eso a lo mejor lo va a desarrollar mejor la parte filosófica, por eso era importante primero haber visto eso, y yo incluso no lo toqué al detalle. En ese sentido, y como yo les decía, el tema de discriminación es un tema central en la parte de evolución de los derechos humanos. Incluso se habla que es ius cogens, que es todavía es un derecho comunitario, ¿verdad?, que todos tienen que regir. Esté o no esté establecido en una constitución, en unas normas, tiene que permitirse eso. ¿Y qué ha pasado históricamente? Bueno, pues tenemos en el 36 que los indígenas del Nuevo Mundo no eran considerados personas, en el 15 los negros, en el 45 los judíos, los gitanos, etc. Y ahora tenemos el problema de los embriones y los fetos, si son personas, si no son personas, que ahorita voy a abocar un poquito en qué estatus estamos, si hay discriminación, si no hay discriminación, el fenómeno que pasó en Guadalajara, ¿verdad?, con el tema de los embriones que se llevaron a cabo. Dijeron que lo hicieron en México porque las reglas no señalaban nada sobre ese tema y lo podían llevar a cabo. El tema que acaba de pasar en China, ¿verdad? Ahora tenemos pues el tema de la ingeniería genética. Entonces no sabemos en qué puede afectar a futuro. Ahora es el tema este del transhumanismo. Entonces yo lo pongo ahí y vamos a ver en qué contexto estamos, ¿verdad? Entonces, como yo les decía, en esa pirámide hay una jurisprudencia muy importante que nos habla el parámetro de cómo realmente se tienen que aplicar los derechos humanos. Dice, derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución hay una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. En este sentido, pues tenemos que la Constitución es la base y estructura de cómo se van a ver los derechos humanos. Y de ahí pues ya entran realmente los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos realmente reconocidos en México, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? La Convención de Viena establece que es un tratado, ¿no?, y cuál es su valor, porque muchas veces utilizamos algunos instrumentos de materia de derechos humanos que no son vinculantes, ¿no? Simplemente son interpretaciones de algunos grupos ad hoc, pero no tienen el mismo peso interno. Entonces es muy importante establecerlo. Bueno, y aquí pues tenemos más o menos que señalan, ¿no?, el artículo primero, que es donde se señalan los derechos humanos, que tienen que ser universales, interdependientes, indivisibles y de progresividad. ¿Esto qué quiere decir? Universales es que para todos, no hay distinción. Ahí entra el tema de la discriminación, o sea, todos tienen el mismo valor y todos los derechos, ¿verdad?, se tienen que respetar a todas las personas. Interdependencia y indivisibilidad, bueno, van un poquito de la mano, porque si yo quiero tener derecho a la salud, pues también tiene que estar el derecho al agua, al medio ambiente, etc. O sea, que se relacionan para cubrir un derecho realmente que sea efectivo, eficiente en esa situación. Y progresividad, bueno, incluso está teniendo una situación de transformación. La progresividad surge principalmente nada más con los derechos económicos, sociales, culturales y posteriormente señalados como ambientales, y se habla como un ejemplo, es como si fuera una alberca, una laguna. Yo aviento una piedra y va haciendo ondas de expansión, entonces van extendiendo esos derechos, pero jamás se pueden regresar, ¿verdad? Sin embargo, los principios de Siracusa te establece cuándo puede haber una época de regresión. Entonces, esa progresividad, por ejemplo, en el tema de salud, que están tan en boga, y tan fuerte, podemos decir que, por ejemplo, si yo voy a dar una vacuna para las mujeres, para evitar el cáncer, ¿verdad?, y tengo que establecer un criterio, decir, bueno, pues las mujeres a partir de 15 a, no sé, a los 25 años, ¿verdad?, es porque hay un tema programático. ¿Qué quiere decir? Que tengo que poner de mi bolsa y tengo que decir cómo voy a establecer ese dinero que tiene el Estado para poder avanzar. ¿Cuál sería el acto progresivo? Que a lo mejor el siguiente año, ¿verdad?, que se hace el ejercicio fiscal, puedo ampliar ese rango de protección hacia las mujeres para poder ampliarlo, ¿verdad? O a lo mejor a un grupo específico que se necesite más.
Entonces tiene que ir poco a poco avanzando esa progresividad. Ahora se ha transformado, incluso ya hay algunas sentencias más nuevas. El juez McGregor ha establecido algunos criterios incluso sobre la progresividad y ha señalado que no nada más es para los derechos económicos, sociales y culturales, sino para todos los derechos humanos. Y entonces también nuestra Constitución así lo señala, ¿no? Progresividad. Nada más les marcó un poquito cuál fue el parámetro histórico, ¿no? Todavía hay algunas contradicciones que son nada más para los económicos, sociales y culturales, porque los civiles y políticos son inmediatos, no tienen que ser realmente progresivos. Y entendemos, por ejemplo, en los económicos, sociales y culturales, que es el de la salud, del medio ambiente, de educación, pues que sí tiene que haber una progresividad bien planeada y bien programada para que el recurso pueda ser lo más eficiente posible. El artículo 15, muchas veces no lo señalan, pero habla de esta situación de los tratados que no se pueden contradecir, la lucha de tratados. No puede haber los que estén en contra de los derechos humanos. Situación que a veces en nuestro país pues realmente no pasa, porque hay tratados económicos que violan muchos derechos humanos, ¿verdad? El artículo 29 es el único que establece sobre el tema de la vida, pero muy genérico, ¿verdad? Dice, en los derechos que se expiden no puede restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, a la vida, a la integridad personal, ¿verdad? Y el artículo 133 habla de la jerarquía normativa, que ya le señalé en la pirámide que puse previamente. Bueno, ¿cómo estamos a nivel internacional? Bueno, tenemos una Declaración Universal de Derechos, ¿verdad? Donde el artículo 3 de todo individuo tiene derecho a la vida, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, derecho a la vida es inherente a la persona humana, la Declaración Americana de Derechos Humanos, derecho a la vida, todo ser humano tiene derecho a la vida. La Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Y el artículo 4 habla sobre el derecho a la vida. Eso es muy importante porque el único instrumento jurídico que hace, que homologa a la persona como todo ser humano es la Convención Americana, ¿no? En el ámbito jurídico te lo ponen en el mismo estándar. Y el 4.1, donde dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley, en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, ¿verdad? Hay que ver que cuando se hizo la declaración, la Convención Americana, pues la fertilización asistida pues no era todavía una realidad en humanos, ¿no? Había todavía un pequeño desarrollo de algunos animales. Entonces, pues realmente se toma un poquito con el tema de la concepción a nivel pues interno de la mujer, ¿verdad? Del proceso natural, sin intervención realmente de las nuevas tecnologías. Y en ese sentido, pues surge un caso muy interesante, que es Altavia Murillo versus Costa Rica, que ahora lo citan mucho, que ahorita voy a llevar. ¿Qué otro tema es importante para el tema del derecho a la vida? La arbitrariedad, ¿sí? Dice, arbitrariedad que no sea un acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes dictado por una voluntad o capricho. ¿Por qué? Porque aquí señala incluso en el artículo 4, ¿sí?, el tema de nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Entonces, esta palabra pues es palabra clave, pues cuando se puede privar de la vida, ¿no?, que no sea arbitrario. Entonces, ¿qué dice la Corte Interamericana? Dice, bueno, ¿no?, que es un acto proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes dictados por la voluntad o el capricho, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la Convención Americana, relacionada con el 1.1 de la misma, no solo presume que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, es una obligación realmente negativa, sino que además, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, requiere que los estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida, una obligación positiva, ¿sí?, que además pues no nada más es una cuestión normativa, sino también de política. Tenemos ahorita un problema de inseguridad tremendo en nuestro país, ¿verdad? Entonces la vida, pues realmente podemos salir aquí a una pequeña zona peligrosa por aquí y sabemos que puede estar en peligro porque no tenemos las circunstancias, ¿verdad? Para poder tener esa protección, que es la obligación positiva, que es deber del Estado.
Y esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no solo involucra a sus legisladores, sino a toda la institución estatal. Vamos a poner realmente todos los mecanismos, porque incluso cuando se presenta una denuncia al sistema interamericano, como es la Comisión Interamericana y posteriormente la Corte, pues realmente a quien sanciona es al Estado, ¿no? Al Estado mexicano, ¿no? No a un alcalde o a la policía, sino a todo el Estado con la responsabilidad que tiene. Bueno, este también es muy interesante, la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece en su preámbulo que los Estados parte de la presente Convención consideran que la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la libertad intrínseca y de los derechos iguales inalienables en todos. Aquí está lo que yo le decía de estas palabritas, ¿verdad? De todos los miembros de la familia humana, ¿verdad? Y esto pues es muy importante ver, porque pues ahora incluso cómo podemos identificar quién es un miembro de la familia humana, ¿no? Pues a través de una prueba genética sabemos quiénes son seres humanos y quiénes no. Ahora eso nos ayuda mucho. Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección de cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. El artículo 6 dice: los Estados partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida, garantizan en la máxima medida posible la supervivencia y desarrollo del niño. Eso es muy interesante porque incluso ya se empieza a ver a los futuros como paciente en las ciencias médicas, ¿no? Está la programación fetal, la teoría de Barker, que es la salud que disfrutamos del resto de nuestra vida y está determinada en gran medida por las condiciones en las que nos desarrollamos dentro del claustro materno. Esto incluso se ve mucho en el Instituto de Perinatología, ¿no? Cómo poder tener las mejores condiciones, la alimentación, ¿no? O sea, realmente hasta la cuestión pues ambiental que puede tener del contacto, ¿verdad? Que pueda tener con las demás personas que lo interactúan, independientemente que estén en el seno materno. Entonces eso realmente está teniendo una situación muy interesante, como nos está revelando algunas evidencias médicas y científicas. Entonces, que empiezan a armonizarse con el tema de los derechos, que realmente son muy amplios, pero el lenguaje es muy claro. Entonces es muy importante tenerlo. Ahora, si se fijan, aquí es el artículo y aquí es el preámbulo. La misma Convención de Viena te establece que tienen el mismo peso jurídico. No nada más tienes que señalar el artículo, sino también el preámbulo. El preámbulo también tiene peso jurídico realmente dentro de un tratado internacional. Tenemos la Observación General 15 de los derechos del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud. En el párrafo 18 señala que entre los principales determinantes de la salud, la nutrición y el desarrollo del niño, cabe mencionar la realización del derecho de la madre a la salud y el papel de los progenitores y otros cuidadores. Empieza a vincular ese tema de la corresponsabilidad con el tema del desarrollo de la niñez. Incluso se crea un nuevo elemento dentro del derecho a la salud que se llama eficacia, ¿verdad? Porque además es el grupo más desamparado que tenemos, la niñez. No se pueden defender. Ahorita tenemos un gran problema con lo que acaba de pasar, ¿verdad? Y todo el mundo habla y todo el mundo señala, cuando realmente el problema fue que ese niño no tuvo las condiciones necesarias, ¿verdad?, biopsicológicas para un mejor desarrollo, no poder haber cometido esta situación. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que toda la corresponsabilidad que se tiene y que la salud tiene que ser eficaz. Caso realmente que incluso esto sería muy interesante para un litigio estratégico por el tema de los niños que no están recibiendo los medicamentos, ¿verdad? Yo creo que eso es importante porque la salud tiene que ser eficaz para los niños. O sea, es el grupo específico con ese elemento únicamente para ellos, y la Observación General 15 es muy amplia, muy clara, muy bonita para ir viendo todos sus puntos. Al no respetarse el derecho a la vida, todos los demás derechos desaparecen, puesto que se extingue su titular. Esto es un criterio que se ha visto muchísimas veces dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un sentido amplio, claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la jurisprudencia es muy variada según el tema de la vida. El derecho a la vida es un derecho fundamental cuyo goce es un prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. Que no está respetado, todos los derechos carecen de sentido. Lo señala también la Corte. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo, y que los estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable.
¿verdad? O sea, es muy importante ir construyendo las condiciones para realmente que se proteja el derecho a la vida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática que el derecho a la vida entendido como un derecho fundamental de la persona humana consagrado en la Declaración Americana y en diversos instrumentos internacionales en escala regional y universal, y tiene el estatus de jus cogens. Medio se lo señalé hace rato, pero aquí está realmente que es el jus cogens, ¿verdad? Con la Convención de Viena. Normas que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo. Entonces la vida es jus cogens, el de no discriminación es jus cogens, se habla también el de tortura, ¿verdad? O sea, nadie puede permitir que se torture a alguien, también jus cogens. El de trata de personas también se está viendo como jus cogens, o sea, es inadmisible o irracional que no se admitan esas situaciones, o sea, son realmente temas de esa situación. La Corte Interamericana, el derecho a la vida, se ha expresado en varios casos, incluso tengo las citas de varios, ¿no? Incluso en el año 2012 ha sido reiterado en 2 ocasiones, en particular en 2 casos estimado a los no nacidos como hijos y como bebés. Esto en 2012, ¿verdad? Posteriormente sacó otro criterio que ahorita lo vamos a detallar porque pues, es el último criterio de la Corte, pero ya incluso se vio en otros casos, y eso se ve reflejado en Artavia Murillo con el voto en contra que saca el juez Bio Grossi. Bueno, vamos a ver el caso Artavia Murillo. Fecundación in vitro contra Costa Rica de 28 de noviembre de 2012, o sea, de ese mismo año, pero casi a finales. Y se resulta funcional a las afirmaciones que hace posteriormente en orden a que la concepción, en el sentido del artículo 4.1, tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de ese evento no habrá lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención, o sea, el derecho a la vida. O sea, que el derecho a la vida se empieza a proteger desde la implantación del embrión. Y también lo dice que es de una forma progresiva, ¿verdad? No es procedente otorgar el estatus de persona al embrión, y el embrión no puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4 de la Convención Americana. Eso es muy importante porque realmente Artavia Murillo está causando un tema muy interesante sobre el tema de protección de identidad. Ahora vamos a ver algunos errores y algunas omisiones de la Corte Interamericana, porque pues, somos humanos, ¿verdad? En la cuestión jurídica es a veces donde cometemos más errores, por eso a nosotros nos tachan realmente a veces de nefastos a los abogados. ¿Y por qué? Lo voy a señalar más adelante, pero aquí viene la lógica. Es un caso de fertilización in vitro. ¿Dónde se lleva a cabo la fertilización o la fecundación? ¿Adentro o afuera? Afuera. ¿Y en qué momento está protegiéndolo? De la implantación. No toca el tema central, que es la fertilización in vitro. ¿Sí? O sea, no hay ningún pronunciamiento sobre ese sentido, cuando puede estar incluso criopreservado. Creo que hay un caso de la India de 12 años, un estatus jurídico pues, de que no sabemos qué es, ¿no? Ya no sabemos si es persona, ser humano, cosa, ser moviente, qué condición jurídica le podemos dar. O sea, hay una laguna jurídica, ¿verdad? Entonces, de 18 de noviembre de 2012. La Corte Interamericana también dice, la Corte Interamericana no toma en cuenta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 8 de octubre, o sea, antes ya hubo una resolución, que es la sentencia de Oliver Roosevelt frente a Greenpeace. Fíjense, en la que proscribió la patentabilidad de embriones humanos para extraerlos de explotaciones industriales o comerciales a instancias de Greenpeace. Sí. Entonces, esto bajo el argumento de que sería un grave atentado contra la dignidad humana que se reconoce presente en el embrión. Entonces, el Tribunal Europeo ya reconoce al embrión con el tema de la dignidad previo a Artavia Murillo y de que no se pueden patentar los embriones, ¿verdad? Entonces dice, a ver, espérense tantito, ¿no? Porque hay una dignidad intrínseca en este embrión. Entonces aquí empieza a haber otro tema muy interesante, realmente, que incluso, pues, el tema del embrión extracorpóreamente se ve como si fuera realmente un objeto y no lo permite.
Y posteriormente, el 27 de agosto de 2015, la Gran Cámara de Corte Europea emitió un fallo en el caso Parrillo versus Italia de la pretensión de destinar embriones humanos para ser utilizados en investigaciones biomédicas, ¿verdad? Acción prohibida por la ley italiana. Entonces se va a la Corte Europea y dice: los embriones humanos no pueden ser reducidos a posesiones. Entonces le da otro valor también a los embriones, pues, para que realmente pues no se estén regalando o no se estén dando en investigación, ¿sí? Porque realmente tienen un valor, ¿sí? Entonces es muy interesante ver esta resolución, que esta es la más nueva, ¿no? Que hay otra cosa muy interesante ver, que independientemente que son declaraciones, pero es lo que tenemos. La del genoma humano, la de bioética y la de generaciones futuras no fueron tocadas por la Corte Interamericana, que además es muy importante por su relevancia en los temas. Ya no voy a tocar mucho porque se me va el tiempo. Voy a tocar un instrumento muy interesante porque además estamos en un foro de bioética, ¿no? La UNESCO realiza en la Declaración del Mónaco reflexiones sobre la bioética y los derechos del niño, donde en su anexo 2 establece los orígenes del niño. Todo niño es un ser singular y nuevo, y se debe velar por el respeto a la dignidad del embrión constituido in vitro. O sea, aquí ya es un pronunciamiento, ¿no? Y entonces, aquí habla el tema de cuando se utilizan datos genéticos y de medicina fetal, se debe respetar el principio de no discriminación, ¿no? Y aquí incluso ya empiezo a ver movimientos con los grupos de personas con discapacidad, ¿no? Sobre el tema de discriminación, principalmente en Europa, ¿no? Porque pues ya no los dejan hacer. Hay un grupo ahí de personas de síndrome de Down. Ahora bien, los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen en rigor cómo se deben interpretar. La Convención de Viena señala unos, la Convención Americana, y acuérdense que hablamos de este principio pues realmente de progresividad, que se menciona mucho. Pero hay otro que es más acorde para nuestros temas, que es la interpretación evolutiva. Y de los tratados en derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de las vidas actuales. Esto incluso a lo mejor puede ser demasiado amplio, ¿no? Pero en los temas que nos acotan, ¿verdad? Señala también la Corte, que aquí, bueno, me llamó la atención, porque en el mismo Octavio Murillo señala: para los efectos de interpretación del artículo 4.1, la definición de persona está clara en las menciones que se hacen en el tratado respecto a la concepción del ser humano, términos cuyo alcance debe valorarse a partir de literatura científica. Otro error. Entonces dice: concepción será desde el momento de la implantación. ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud? Eso es embarazo. O sea, la definición es embarazo. Entonces, hay veces, yo lo vi cuando defendía a mi país en temas de salud, cuando estaba yo y entonces la Comisión Interamericana nos pedía algo que decías: oye, pero esto va en contra de la cuestión médica. Entonces, ¿qué le decíamos? Oye, creo que tú no tienes la capacidad para pronunciarte sobre esto. ¿Por qué no mejor le pides a la Organización Panamericana de la Salud que se pronuncie sobre este tema? Porque es el órgano ad hoc y tiene a los expertos que lo pueden señalar, ¿no? Entonces nosotros señalábamos eso como país, cuando nosotros tenemos un dictamen médico de un instituto de salud y decía que estaba mal. Dice: bueno, sí, dime, pero que me diga un par realmente en el mismo ámbito. Entonces era muy importante porque pues, se tiene que respetar este criterio. Bueno, por último voy a hablar de nuevo. ¿Cuánto me queda? ¿Un minuto o dos? ¿Sí? Es muy interesante. Noah Benton Markham. ¿Alguien conoce a famoso Noah? Bueno, Noah es un niño que estaba criopreservado en un laboratorio cuando llegó el huracán Katrina. Es muy interesante porque una persona, un policía, salvó los embriones, ¿no? Criopreservados. Cuando decían: pues eso no vale, ¿para qué los van a salvar? Saben a las personas, ¿no? Entonces, bueno, salvó los embriones, ¿verdad? Y posteriormente pues está aquí Noah, y le pusieron Noé, pues es Noé, por el tema de la inundación. Entonces es un caso muy, muy interesante. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque la sentencia de Octavio Murillo, pues aquí no le daría protección, sino simplemente
pues déjenlos morir, ¿no? ¿Por qué les dan importancia, no? Y los papás agradecieron mucho porque además pues ya no podían realmente tener más embriones, y gracias a eso pues nació. Es un caso muy interesante, pues, como ponerlo tela de juicio en ámbito bioético. Bueno, y recientemente, aunque ya no tenemos el tiempo, pues está el caso de Heng Jiankui, el 26 de noviembre de 2018, al anunciar que con la técnica de edición genética, ¿verdad? Bueno, había manipulados embriones humanos, ¿no? Lulu y Nana, que aquí están. Pero el 30 de diciembre fue sentenciado a 3 años de cárcel y a pagar una multa de 3 millones de yuanes por el tribunal Shenzhen, declarado culpable y a cabo de manera ilegal la edición genética de varios embriones humanos con fines reproductivos. Además, estará vetado de por vida para el desempeño profesional de cualquier actividad relacionada con el mundo sanitario. Incluso pues, hubo pronunciamientos de 22 científicos que publicaron una declaración conjunta que afirmaba que cualquier intento de hacer cambios en embriones humanos mediante modificaciones genéticas es una locura y que el nacimiento de estos bebés representa un alto riesgo, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque incluso el presidente de la Nación para la Inversión e Innovación Responsable de Edición Genómica, creada en 2018, dice: uno de nuestros objetivos actuales es presionar a las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud para que a su vez presionen a los países para que legislen sobre este tema. Entonces, realmente, por eso puse el tema de se discrimina, no se discrimina, en qué ámbito jurídico esté, está muy ambiguo. Y es muy importante que se vayan tomando la evidencia, el cambio del tiempo, el mutatis mutandis que se está dando de la ciencia, ¿no? De lo que está revelando y de los problemas que está generando, ¿no? Porque incluso pues, si las personas fueran éticas, pues necesitaríamos leyes. Me decía Ortega y Gasset que la ley es el aparato ortopédico de la sociedad. Bueno, este es mi comercial y muchas gracias.